Ser podcast. Jesús Callejo, se nos cae aquí la esposa de Materno, pero nosotros estamos todavía bien de pie, ¿no? ¿Qué tal? Bienvenido a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues bien hallado en un lugar, ¿no? tan histórico y con este virtuosismo del que vamos a hablar, que son los mosaicos romanos. Fíjate que hemos comentado a veces, ¿no?, en el cronovisor y en Ser Historia en general, muchísimos aspectos del mundo romano, sobre todo relacionado con los dioses, la mitología, sus supersticiones, pero no habíamos hablado de algo que es fundamental, ¿no?, que es el mundo de las teselas, que en el fondo yo me gusta bautizarlo como el arte para pisar, que normalmente el arte es para ver, pero no tanto para pisar. Bueno, pues esa cosmovisión que tenían los antiguos romanos, para ellos la belleza era esencial y se rodeaban de esa belleza, en este caso, en esta villa de Materno, que es una auténtica joya y que ha sido descubierta, pues como suele pasar con muchos de los tesoros, de casualidad. De forma casual. Pero esa casualidad nos ha permitido presenciar pues una auténtica joyita, que es esta villa de Materno. Desde luego que sí. Además, lo escuchábamos antes en la voz de este mosaísta de Domiciano Ríos. Es una técnica, podríamos decir casi que el antecesor del pixelado, ¿no? Que es una imagen hecha con píxeles relativamente grandes que cuando tú te alejas se reconstruye el cerebro, reconstruye la imagen de una forma totalmente absoluta y transmite ese mensaje, ¿no? Claro, es que cuando hablamos de mosaicos, para mí es importante porque no solo tiene una parte decorativa, sino también una parte muy simbólica. En el fondo, lo que hacen los mosaicos es contar historias, contar ideas, decorar espacios, pero además transmitir mensajes. Y no es lo mismo un mosaico figurativo, donde, en fin, hay escenas mitológicas y muy importantes para desarrollarlas, casi siempre basadas en las metamorfosis de Ovidio y en algún otro de los libros antiguos, pero también están esas figuras geométricas, florales, que es verdad que nos está transmitiendo por una parte una belleza, pero también ese mensaje. Y muchas veces el mensaje, en función del lugar donde esté colocado ese mosaico, no es lo mismo un mosaico en unas termas que un mosaico en una casa que un mosaico en una villa. Nos está transmitiendo también un tipo de información. Y mucha de esa información, Nacho, tiene que ver con el elemento apotropaico, es decir, son también figuras geométricas para proteger la vivienda. Ya sabemos que los romanos eran muy supersticiosos y que, evidentemente, en esta villa también tenía que tener un larario. Luego lo comentaremos con más detalle, pero se sabe la ubicación donde pudo haber estado ese larario, por lo tanto, ese culto a los dioses lares, a los dioses penates, pero también los mosaicos, ya digo que toda esa geometría, todas esas sombras, esos volúmenes, en fin, estaban hechos para transmitir un tipo de historia. Es verdad que a veces se nos ha pasado desapercibida por muchos motivos, pero sobre todo darnos cuenta que estos mosaicos eran una cosmovisión de lo que creían, de lo que pensaban y de lo que hacían los romanos. Desde luego que sí, y es lo que vamos a descubrir a lo largo de este programa, junto con muchos otros temas, pero aquí en el cronovisor vamos a dedicarlo, junto con Jesús Callejo, nuestro crononauta, a los mosaicos. Como siempre, Jesús, tenemos preparado el teclado de nuestra máquina del tiempo, el cronovisor. ¿Cuál es la fecha con la que nos invitas a viajar en esta ocasión? La fecha es el 23 de julio de 1983. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, me has traído, imagino por la fecha, al momento del descubrimiento del primer mosaico aquí en lo que a la postre será, ¿no?, el yacimiento arqueológico de Carranque. Apártate un poco porque tampoco queremos que Samuel, que es el protagonista que tenemos delante, nos vea, no queremos ahí perturbar el paso del tiempo para no interferir en la historia, pero estamos siendo testigos de ese momento, ¿no? Estamos siendo testigos, efectivamente. Este agricultor que estamos viendo con su arado es Samuel López Iglesias y estamos viendo su cara de asombro, evidentemente. No es la primera tesela que él ha encontrado, días anteriores Arando ya ha empezado a encontrar algún vestigio de que algo había, pero justo en la mañana de este día, del 23 de julio, es cuando empiezan a ocurrir cosas que él no sospechaba, y mira tú por dónde, pues el arado era un poco como la herramienta para desenterrar lo que allí estaba oculto, que en el fondo era una cápsula del tiempo, era todo un cronovisor lo que teníamos allí. Y entonces, lo bueno de este hallazgo es que él mismo luego lo contó posteriormente cómo fue
el suceso y por eso tenemos muchísimos detalles. Él habla de que bajo la paja del rastrojo ve esas teselas sueltas, en principio, y va encontrando pues trozos de lo que él empieza a adivinar que podría ser un mosaico y efectivamente con un palo pues empieza a escarbar un poquito, dice, bueno, no voy a meter aquí el arado, no va a ser escarbar, ahí sí que se podría decir escarbar, ¿no? Cuando yo estudiaba en la Universidad de Valladolid historia antigua y hablaban los excavadores, que alguno decía, no, está escarbando, no, está excavando. Una cosa es escarbar, que es lo que está haciendo ahora Samuel, exactamente, de una forma más... Está con un palo, un poco con la mano, quitando lo que es la arena del suelo y efectivamente, poco a poco va viendo que esas teselas van teniendo una forma, se van ampliando y, oh sorpresa, y yo diría que, oh milagro, que lo que está apareciendo ahí es ni más ni menos que ese primer mosaico, porque luego evidentemente va a haber muchos más, pero ese primer mosaico que es el de las metamorfosis. Y las metamorfosis, podemos luego comentar determinados detalles, es lo que está basado en ese famoso libro de Ovidio titulado así, Las Metamorfosis, donde son elementos mitológicos que, en definitiva, lo que ya estaba indicando es que esa villa era de alguien importante, porque los mosaicos, otra de las características que tienen es el estatus social, en función de la grandilocuencia, de la extensión, de las teselas, no lo mismo las gordas, las pequeñitas que las cúbicas, todo eso estaba indicando ese estatus social. Y ese fue el momento donde él, evidentemente, llama a sus hermanos, vuelven con azadones y ahí sí que empiezan a hacer una labor un poco más exhaustiva y, pues, por supuesto, al poco tiempo ya los arqueólogos se dieron cuenta del gran hallazgo y un año después es cuando empiezan ya las primeras excavaciones y poco a poco pues ha dado el resultado que nosotros hemos visto hace un rato. Desde luego que sí, es un lugar realmente increíble que invitamos a todos los que nos están escuchando que se acerquen a este parque arqueológico de Carranque para poder disfrutar del mismo viaje en el tiempo que estamos realizando nosotros con este programa especial. Jesús, vamos a compartir nuestro viaje con Irene Mañas Romero. Ella es profesora de Historia Antigua de la UNED. Irene, bienvenida a Ser Historia. Muchísimas gracias, Nacho. ¿Qué tal el cronovisor? He visto que antes tenías ahí problemas con los auriculares, la máquina del tiempo ahí te ha Ha sido lamentable, sinceramente. Los engranajes. Los engranajes, no, pero todo queda perfecto. Muy bien. Irene, lo comentábamos ahora, ¿no? La importancia que tienen los mosaicos como un medio de comunicación. Es decir, no estamos hablando de un medio de comunicación como la cadena SER para muchas personas, para las masas, pero es cierto que todo lo que se grababa, todo tenía su significado, todo tenía su... más allá incluso, ¿no? de la idea de la decoración, de que fuera hermoso, de que no fuera hermoso, realmente era un lenguaje, ¿no? de comunicación. Desde luego, sobre todo en esta época tardo-antigua, yo creo que podemos decir que hay una enorme capacidad de estos mosaicos de transmitir y una enorme voluntad de transmitir mensajes para mí, sobre todo de autorrepresentación, ¿no? Estos señores de estas grandes villas tenían un enorme interés en mostrar un mundo en el que ellos se sentían muy cómodos, ¿no? Un mundo que les pertenecía, un mundo en el que ellos se presentan como esos grandes dominus que son, con esas grandes propiedades que tienen, representándose valerosos, ¿no? en luchas físicas y en luchas emocionales, representando su riqueza, representando sus mujeres, representando todo ese mundo que tienen alrededor, ¿no? Entonces, en estas villas ese lenguaje es muy evidente. Hablamos también en otros espacios, hablamos de representaciones del cosmos, por ejemplo, ¿no? Hablamos de planetarios, hablamos de signos del zodiaco, hablamos de infinidad de cosas, de espectáculos, carreras de caballos, todos esos espectáculos que ellos mismos financiaron, ¿no? durante muchísimo tiempo. Es decir, son escenarios claramente autorrepresentativos, que van mucho más allá de ese lenguaje puramente decorativo que a veces pensamos ver. Sí, cuando hablamos de esos mosaicos figurativos, sobre todo, porque los geométricos y los florales también tienen su porqué, y luego lo comentaremos, pero dentro de los figurativos hay como dos modalidades. Por una parte, escenas reales, en algunos casos batallas, pero la mayoría de las veces suelen ser escenas mitológicas, donde se representan a dioses o a héroes, y entiendo que estaba directamente relacionado, pues primero con las creencias, en este caso del Dominus, del que era dueño de esta villa, pero también
buscaban lo que decíamos antes, ¿no? Un tipo de lenguaje. No solo era decir, mira qué bueno soy y qué rico para hacer este tipo de mosaicos. Si no recuerdo mal, creo que había 22 mosaicos en la Villa Materno. 22 espacios, cuales, sí. Claro, fíjate, 22, ni más ni menos. Pero el que se representaran escenas mitológicas, ¿dependía mucho el lugar donde estuviera ese mosaico para intentar dar ese mensaje? ¿No es lo mismo que estuviera en el salón, que estuviera en el comedor? Bueno, hay una cierta especialización. No podemos decir que siempre se elijan determinados temas para determinados espacios, pero sí que hay una especie de preferencia, de tendencia. Por ejemplo, se habla de unos mosaicos más claramente eróticos, no en el sentido de erotismo puramente, sino amorosos, no más vinculados a espacios de tipo privado, otros en espacios más públicos, pero bueno, sí que puede haber en ese sentido, ¿no? Lo importante, yo creo, aquí es hablar de estos mosaicos, por qué se elegían, ¿no? ¿Qué es lo que estaban buscando en ellos? Pues estaban buscando, por un lado, yo creo que dos cosas principalmente. Por un lado, esa cuestión de autorrepresentarse, también en ese sentido, por ejemplo, en el mosaico de la muerte de Adonis, vemos al Señor que se está autorrepresentando con esa valentía física, este mosaico que tenemos a nuestras espaldas, ¿no? Representándose con esa valentía física, luchando contra el jabalí, ¿no? Esto nos indica un valor físico y moral con el que se enfrenta a la vida. Y por otro lado, también tenemos muchos temas literarios, ¿no? Porque esa mitología es también literaria. De hecho, por ejemplo, en el Satiricón hay un pasaje muy gracioso que nos dice: oye, dejad ya de hablar de la literatura que hay en los mosaicos, porque yo lo que quiero es cenar, ¿no? Sois unos pesados y no paráis de hablar, ¿no? O sea, es decir, estos mosaicos que aparecían en estas salas son también un pretexto para entablar diálogo, para hablar de las referencias literarias que tienen detrás. Es decir, tienen un mundo muy rico también de toda esa paideia, de todo ese mundo cultural que estos señores tenían detrás. Una pregunta que yo tengo de curiosidad. Hemos estado visitando ahora parte de la villa, de la casa de Materno, con todos esos mosaicos, esos temas de cacería, esa metamorfosis de Ovidio, y claro, es una especie de imagen de propaganda de la familia, en este caso de Materno. Aquí lo tenemos aquí también, con sus olivas y sus uvas y absolutamente todo lo necesario para hacerse un hombre de poder y de bien. ¿Quién iba a estos lugares? Es decir, de alguna forma tendría que ser un lugar medio público, por lo menos entre sus amigos, porque dejarlo ahí para que nadie lo viera realmente no tiene mucho sentido, ¿no? Desde luego, ese concepto público-privado que tenemos nosotros hoy de las residencias no es así, ¿no? Y de hecho hay muchos textos también que nos hablan de cómo los amigos, es verdad que hay una graduación, no todo el mundo entra a los cubícula, pero sí que hay muchos amigos que entran a esos cubícula y contemplan esos espacios. Es decir, no es un espacio exclusivamente privado para dormir y desvestirse, y esa intimidad que nosotros desde el siglo XIX entendemos como que es lo que se realiza en las casas, ¿no? Y dentro de los mosaicos que estamos hablando, porque es verdad que es un mundo para mí fascinante y que en el fondo no deja de ser una propaganda doméstica, porque eso indica el estatus, ¿no?, del dominus, el poder y muchísimas de esas circunstancias. Incluso es una tarjeta de presentación al final, ¿no? Yo creo que es un poco como decir a todos los que le visitaban, pues aquí estoy, esto es lo que tengo y esto es lo que creo, ¿no? Con lo cual no deja de ser pues una especie de chulería del momento. Pero una de las cosas que me llaman la atención, de las muchas que me llaman la atención de esta Villa Materno, una es el mosaico donde se representa al dios de las aguas, a Océanos, lo cual no es muy habitual, parece ser, en otros mosaicos, y el mosaico de la muerte de Adonis en el Triclinium, donde no aparecen los nombres de los dioses, de los nombres de los seres mitológicos, se puede deducir evidentemente, pero sin embargo sí que hay dos perros donde aparece el nombre, y entiendo que esos dos perros correspondían a Materno. Pues efectivamente, no tenemos el nombre del propietario, no tenemos el completo el nombre del propietario, no tenemos los nombres de los dioses, no están escritos en inscripciones, pero sí probablemente tenemos los nombres de los perros de ese propietario que quiso inmortalizar, ¿no? No es único este caso, fijaros, en un mosaico en Córdoba, que se llama el mosaico de Thalassius, aparecen también los nombres de dos perros, Láteras y Nimbus, y aquí tenemos a Leander y a Titurus, ¿no? Que son... Ya estamos dando ideas para futuros nombres de perros, si alguien le quiere poner un perro de Materno. Sí, más allá de Bobby. Sí. Sí. Mira, fíjate, siempre hablamos de León y de Egipto en el programa. Me viene ahora a la cabeza una tumba del reino antiguo, pues de hacia el 2400 a.C.,
a.C., donde aparece también el dueño con el nombre de los perretes. Tiene 3 perretes y aparecen ahí los 3 con él. Uno se llama blanco, el otro negro, el otro rápido. O sea, son como adjetivos adscritos un poco a las propias cualidades, ¿no?, del perro. Uno de los mosaicos quizás más emblemáticos de la villa de Materno es esa representación de océano, la idea del mar, pero más en un concepto de divinidad, no que él a lo mejor viniera del norte o del sur y echara de menos la playa y colocara ahí una divinidad marina, no tiene nada que ver, ¿no? Pues probablemente no, tiene más que ver con esa prosperidad, esa fecundidad de los océanos, del agua, de las tierras, de las aguas fecundas. De hecho, está rodeado de peces, él tiene crustáceos, tiene esas pinzas de crustáceos, tiene esas algas. O sea, lo que está intentando representar es esa abundancia, ¿no? Tiene un sentido muy simbólico la presencia de océanos ahí. Además, en un espacio que probablemente le llegaba de alguna forma, no sabemos exactamente cómo, pero le llegaba algún tipo de agua que formaba una película por encima, y entonces se veían los colores muy vivos y esa especie de movimiento, ¿no?, de las aguas. Entonces se vería por dentro a océanos saliendo así, y sería una imagen verdaderamente bonita. Es verdad que ahí hay ese tipo de temas aparecen muchas veces en espacios de agua o espacios termales, por ejemplo. Es espectacular, Jesús, porque los colores son muy vivos, ¿eh? Yo no sé si tendréis, imagino que sí, controlada, ¿no?, la cantidad de colores que han aparecido. Escuchábamos al principio, en la introducción del programa, a Domiciano Ríos hablando de la cantidad de colores que se utilizan, por ejemplo, en la Olmeda, pero en definitiva parece que no, pero las piedras de caliza, bueno, se pueden ir policromando, se pueden ir coloreando, y esto permite una gama muy amplia para esos píxeles, ¿no? Los que ya tenemos una edad, empezamos ahí con los 16 colores, ¿no? Luego los 128 era ya la caña de España, y desde luego los romanos, pues hace más de 1600 años, bueno, guardaban un número de colores muy amplio para poder hacer este tipo de imágenes, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, estos talleres de mosaicistas, pues lo que hacían era probablemente seleccionar esas piedras naturales. Ahora mismo, mira, me aprovecho y meto una cuña. Estamos trabajando junto a la profesora Virginia García Antero en un proyecto para identificar los litotipos de estas piedras, para saber de dónde vienen, si son de proximidad, si los traen de otros sitios, ¿no? Entonces vamos a trabajar en ese sentido. Bueno, pues entonces ellos seleccionaban estos colores y luego los iban colocando donde iba quedando adecuado, ¿no?, para trazar todos esos dibujos. Y hay una gran variedad de materiales, no solo probablemente de canteras o de áreas cercanas, sino también pues esos restos de talla de otras cuestiones que se quedaban por hacer, que se cortaban, y aquí se aprovechaba todo, ¿no? El reciclaje es importantísimo. En el mundo antiguo esa economía circular es fundamental. Si nos tenemos que imaginar cómo se hacía un mosaico, pues cómo se hacía. La pregunta es sencilla, ¿no? Imagino que a partir de una idea haces un boceto. ¿Cómo se realiza luego ese trasvase a partir del boceto, del lugar en donde lo tengas grabado, en un pergamino, en una lasca de piedra, donde sea, y lo llevas al suelo? Esto es una parte, pero efectivamente hay que pensar incluso en antes, ¿no? Ajá. ¿Cómo preparamos el suelo para tener esto, ¿no? ¿Cómo damos de estabilidad, cómo damos impermeabilidad a ese suelo? Pues todo eso lleva a un proceso que nos cuenta Vitruvio, que es un arquitecto, y él nos cuenta, luego no siempre lo encontramos exactamente así reflejado arqueológicamente, pero nos cuenta que hay hasta tres capas de diferentes composiciones y diferentes grosores preparados para dar estabilidad e impermeabilidad a ese espacio. Claro, porque la humedad enseguida hace que eso se vaya bamboleando efectivamente. Y se levanta. Y entonces, después de esos 3 estratos, que se llama Statumen, Rudus y Nucleus, se pone una capita muy fina de cal, y ahí se va pintando se va esbozando ese dibujo, ¿no? Ese dibujo que efectivamente tendríamos yo pienso que pueden ser telas, yo pienso que sería lo más factible que fueran telas, pero es verdad que podían ser otros soportes, y se va
pasando ese dibujo, se va escalando ese dibujo a esas superficies tan grandes. Y a partir de ahí habría una persona que se dedicaría probablemente a hacer las partes geométricas, a pasar esas partes geométricas al espacio a decorar, y luego otra persona que haría los dibujos figurativos, ¿no? Que son más complejos de hacer. Incluso se conservan algunos restos en el que están ya pintados, o sea, hay una pintura que luego va a guiar a la otra persona que se va a poner tesela por tesela a decirle qué color tiene que introducir en cada espacio, ¿no? Y todo eso está bastante tasado. No sabemos luego cómo sería en cada uno de los talleres de todas las partes del mundo, pero hay oficios especializados en esto y los conocemos a través de un documento muy interesante que es el Edicto de Precios de Diocleciano del año 301, en la que nos habla de los distintos oficios relacionados con este musivario. Y además tengo el precio, según la profesión, porque estamos hablando de 6 profesionales, ni más ni menos, para hacer un mosaico. El que más cobraba era el que hacía el boceto. El que hacía el boceto era ni más ni menos que 175 sestercios. ¿Y eso en euros cuánto es? Un pastor. ¿Me has dejado como estaba? Te podías dar un buen banquete de fin de semana. No está mal. Luego estaba el siguiente, que es el que lo pasaba al suelo, es decir, ya tenías el boceto, y qué bonito y tal. Bueno, podía ser, como bien dice Irene, pues lo pones en el suelo. Ese solo ya cobra 75 sestercios, que no está mal tampoco para la época. Luego estaba el musivarius, que era el que ponía las teselas, 60 sestercios. Luego ya estaba el de la albañilería, el que tenía que reordenar muy bien todo aquello para que no se ensuciara, otros 60 sestercios. Bueno, el que preparaba la mezcla, el mortero, 50 sestercios. Y por último, el que ya preparaba las teselas y ya le daba el toque final, también con otros 50 sestercios. Todo esto, como bien decía Irene, a raíz de este decreto de Diocleciano, porque se dieron cuenta que esto era muy decorativo, pero también muy lucrativo, y había que recompensar a todas aquellas personas que tenían esa capacidad especial para hacer los mosaicos. Sí, imagino que los anuncios serían, ¿no? Los talleres en la calle, a tanto el metro cuadrado de mosaico, ¿no? Al final, ¿no? Como ahora, no ha cambiado nada, ¿no? No ha cambiado absolutamente no ha cambiado nada. ¿No? Irene, hay una pregunta que me llama mucho la atención. Dentro de estos mosaicos, es verdad que los había mosaicos cinegéticos que muestran escenas de caza, pero también estaban los mosaicos cinéticos, es decir, aquellos que tú miras fijamente y parece que las teselas se mueven, entras como una especie de estado expandido de conciencia, y eso se hacía adrede. Y aquí en concreto, en Carranque, hay uno de ellos. Sí, es un mosaico, es el mosaico del vestíbulo. Son mosaicos creados un poco para generar movimiento en el espectador, ¿no? Tú no te quedas ahí parado. El mismo diseño te lleva a moverte, a circular los espacios, ¿no? Eso es lo que la investigación ha denominado mosaicos cinestésicos o cinéticos. Y tenemos uno en el vestíbulo, ¿no? Que es una especie, es lo que se llama una roseta de triángulos curvilíneos, se llama así, tiene un procedimiento además para hacerse bastante chulo. Y además en el centro, ligando un poco con lo que decías antes, tendría probablemente a una medusa, probablemente, o algún tipo de figura apotropaica, ¿no? De protección de los espacios justo cuando uno accede a esa casa. Ya que has hablado de la medusa, hemos visto también muchos nudos de Salomón, hemos visto muchas esvásticas. Evidentemente tiene una función decorativa, que decíamos, pero por lo que yo tengo entendido, siempre hay en muchos de estos elementos un matiz protector. Por ejemplo, cuando aparecen nudos, como el nudo de Salomón, es como que cerraban el paso a las energías malignas. Cuando hay laberintos, atrapan el caos, y cuando hay estrellas o rosetas, parece que evocan un orden celestial. Yo no sé si eso es por la intencionada, o también es verdad que, como estamos hablando de mosaicos ya del siglo IV, ya de una época un poco tardía, a lo mejor ese simbolismo o ese sentido de protección se fue perdiendo con el tiempo. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que sí, eso forma parte de una tradición fosilizada desde 3.000 años, 3.000 años anterior, ¿no? Cuando tú has hablado de esos primeros, cuando hemos escuchado a esos primeros mosaicos de Babilonia, de Irán, esa tradición decorativa existe y está eso fosilizada. Yo creo que ya en este momento, pero incluso antes, ¿no? Ya no queda ese o puede quedar ese recuerdo, pero no se ponen específicamente por eso, ¿no? Son símbolos considerados positivos, pero no creo que todos los mosaicos se llenen de eso, precisamente por esa razón, ¿no? Son mosaicos que incluso probablemente existen plantillas para hacerlos, ¿no? Claro. Todos esos motivos.
Sí, no, un poco partíamos de la base de que no hay nada casual. Evidentemente los romanos sabían muy bien lo que hacían y había que rentabilizar muy bien a los que ponían las teselas de lo que estamos diciendo, que 6 profesionales ni más ni menos. Entonces yo creo que se buscaba un poco eso, y de verdad no es lo mismo en una villa agrícola donde las escenas que más abundan, por lógica, son escenas de vendimia, escenas de caza, escenas de labores de campo. No olvidemos que esta era una villa donde se dedicaba sobre todo pues a las viñas y al aceite, ¿no? Entonces muchas de esas escenas mitológicas casi con toda total seguridad hace mención a los hábitos, a la profesión que se dedicaba a esta villa. Bueno, en esta villa tenemos más un lenguaje de tipo figurativo, pero fíjate, aquí a nuestras espaldas tenemos perdices, ¿no? Que debe haber por aquí bastantes perdices. Hay claro. Perros de caza, o sea, sin duda siempre hay una relación con ese mundo. Es verdad que hay otras villas, por ejemplo el Saucedo, que también está aquí cerca, que tiene la villa de Rielbes, tienen otros mosaicos más directamente relacionados, por ejemplo, con labores agrarias, con la propiedad de espacios de agricultura, ¿no? Con esas villas. Incluso hay representación de los propios edificios de las villas, desde donde a veces reconstruimos cómo pudieron ser los volúmenes de este tipo de espacios arquitectónicos. En cualquier caso, los mosaicos, ya para ir acabando, Irene, era una forma de realizar arte, de comunicar mensajes bastante costosa, ¿no? Lo hemos escuchado ahora en palabras de Jesús, en esos decretos que había ya en la antigua Roma, lo que nos está hablando de una calidad extraordinaria en la figura de Materno. ¿Cuándo empezó a decaer el empleo de los mosaicos y sobre todo, imagino, también por la aparición de nuevos soportes, de nuevas técnicas, de materiales más económicos y a lo mejor más espectaculares? Porque un mosaico, a lo mejor ya en aquella época, en el siglo V o VI, se decía, pues es que queda más bonito poner las paredes de colores, que tengo aquí un vecino que me lo pinta de maravilla y por la mitad de precio, ¿no? Pero esos son también modas, formas de pensamiento, evoluciones culturales. Es muy difícil de decir, pero ¿cuándo empieza a decaer el uso de los mosaicos? Yo creo que en el mundo romano la decadencia de ese arte musivario va en consonancia con la decadencia de los espacios que le han dado lugar, ¿no? Entonces, con la decadencia de las villas eso termina. De todas formas, sí que me gustaría decir que el mosaico no ha sido lo más rico. No es el mosaico, a pesar de lo que pudiéramos pensar, por la complejidad de hacer esto, por esa complejidad técnica, porque en el mundo antiguo la mano de obra es muy barata. Entonces lo que es caro son los mármoles, son los suelos de mármol, con esas grandes piezas geométricas que también habría muchísimas en nuestro Palatium, en el Palatium de Carranque. Pero bueno, en la península ibérica a partir del siglo VI ya no se conservan. Se conservan algunos parches de mosaico con los que se intentan solventar problemas de estática de algunos mosaicos precedentes, pero ya no hay grandes construcciones. Muy bien, es un tema fascinante. Yo he aprendido un montón de cosas sobre mosaicos. Mira que los he pisado a veces, pero no sabía tantas. Es broma. El arte que se pisa. El arte que se pisa, desde luego, como decías, Jesús, al principio. Ha sido un verdadero placer. Irene Mañez Romero, profesora de Historia Antigua de la UNED. Como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer. Y Jesús, crononauta, Jesús Callejo, como siempre, muchísimas gracias una vez más, como decimos siempre, por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a ti, y no olvides que los mosaicos vienen de las musas, de las 9 musas, y que una de ellas es la que nos inspira, que es la musa Clio, la musa de la historia. Gracias, claro, Nacho. Sí. Muchísimas gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.